Hola Fabricio, bienvenido. ¿Qué tal? Buen día, un gusto estar acá sentado con vos y empezar a hablar un poquito de todo esto. Muy contento la verdad de poder conversar con esto con vos porque es algo que las artes marciales o deporte de contacto es algo que consumo, que me gusta, que me interesa. Así que tuve la oportunidad de estar en el último evento que hiciste acá en Trelew y me pareció muy interesante que alguien de acá pueda hacer toda esa trayectoria y bueno, un poco eso es la invitación que podamos conversar. Para comenzar, ¿cómo empezaste con todo este camino? Y mirá, yo empecé como un practicante más hace muchísimos años. Empecé a practicar, primero empecé a practicar pesas y en el mismo gimnasio donde yo iba a hacer pesas había un arte marcial que era el Kenpo, que yo soy cinturón negro de Kenpo, que esa fue mi carrera de base de las artes marciales. Bueno, empecé a hacer Kenpo y estuve 7 años para recibirme de profesor, de cinturón negro y bueno, después de esos 7 años, de todo ese camino largo que tuvo en el Kenpo, recién empecé a competir yo como competidor, ¿no? Empecé con Light Contact y después hubo Kickboxing, que empecé a transitar ese camino, que fue donde empecé a hacer mi carrera deportiva y me lo empecé a tomar en serio y a trabajar ya más firme en lo que es la competencia conmigo. La verdad que en esa época había muy poco, no había nada acá y bueno, lo que había de evento o de posibilidades de competir yo las consumía todas porque bueno, era algo que yo quería hacer, o sea, yo sabía que podía llegar a ser alguien en ese deporte y bueno, no desaproveché nada. Qué interesante eso. ¿Y hay algún momento que identificaste? O sea, eso decís, yo sabía que podía llegar a ser alguien. ¿Hubo un momento en particular o de que empezaste o cómo se hace ese clic? No, porque bueno, yo empecé Kenpo Conta, hice mi carrera, que Manuel Dobrito es mi profe, digamos, el maestre que a mí me formó, y yo siempre le decía a él que yo quería más, o sea, porque yo de la clase, de todos los alumnos que él tenía en su momento, yo me destacaba en todo, pero porque no sé, yo lo hacía con mucha pasión, con ganas, o sea, si había que ir un sábado a las 9, yo estaba a las 8:30, era así, y empezaba temprano y me iba último y bueno, él me usaba para los exámenes, me llevaba a mí a todos lados, todas las técnicas las mostraba conmigo porque yo estaba ahí y entonces un par de veces yo le dije a él que yo quería pelear, que yo quería, porque sabía que podía hacer más cosas de las que venía haciendo. Y bueno, él nunca estuvo de acuerdo, porque él me decía que bueno, él había sido peleador y que no era conveniente por lesiones, que no era un camino fácil, ni de salud, ni de nada. No era que no se podía hacer, porque de hecho yo lo hice, pero no era lo que él me aconsejaba, me cuidaba un montón de eso. Y bueno, yo seguí insistiendo hasta que me dieron la posibilidad de pelear y fue el primero que quise competir, porque yo quería saber qué se sentía, qué vivía ahí, si yo lo iba a poder dominar y bueno, la verdad que empezó un camino totalmente distinto después de esos 7 años cuando empecé a competir. Empecé a vivir otra cosa que yo no vivía y que me gustó y sabía que no tenía como techos, me sentía que podía mucho más. Esa era mi sensación y bueno, la verdad que fue así, fui quemando etapas y no me sentía como que me era difícil. La verdad que no se me fue a hacer difícil pelear, no sentí miedo, fue algo como que era para mí, o sea, yo lo sentía como que era algo que venía como en mi naturaleza, no, o sea, no lo sentí sufrido ni nada de eso. Bien, muy interesante. En un video que pude encontrar, una filmación tuya entrenando, vos decís algo así como, por lo que acabas de decir, me acordé, uno tiene que competir y probarse hasta dónde puede. Sí. ¿Eso era un poco tu mentalidad cuando decías, bueno, quiero ver hasta dónde puedo llegar? O... Sí, exactamente, yo lo pensaba así. Sí, y sigo pensando, bueno, ahora con el Wrangler, por ejemplo, ¿no? Pero yo siempre tuve esa visión desde que, bueno, cuando empecé el arte marcial, yo venía de un camino totalmente distinto a esa parte, porque yo venía del campo, venía de las chacras, o sea, mi vida era totalmente
ajena a esto, ¿viste? Pero bueno, yo siempre lo llevé al límite en ese sentido, o sea, siempre sentía que, siempre tuve o sea, como que yo me animaba a que siempre poder y que no pasaba nada y que siempre se podía más y bueno, de esa manera lo llevé a esto, ¿no? Y quería eso, sentía que podía pelear, que podía andar bien, que podía hacer una carrera. A mí me gustó siempre mucho el boxeo, siempre fui fanático de boxeo, miraba boxeo, todo. Y sabía que ahí no podía hacer carrera porque ya era grande. En edad, viste que no, en el boxeo si ya tenés 20 y pico de años ya no podés hacer una carrera deportiva. Perdón, ¿a qué le llamas grande? ¿A qué edad empezaste ahí? Y yo empecé grande, yo empecé a los 21 años recién. Ah, mira. Y me recibí de cinturón negro a los 26 años, o sea, sí, era grande. Okay. Para pelear en el boxeo, por ejemplo, no. Para hacer camino. No podía. Pero en las artes marciales sí, porque yo miraba que se podía, hasta los 40 y pico podían pelear a nivel elite. Entonces yo dije, bueno, yo le voy a dar, yo no voy a parar y voy a dar, voy a llegar y voy a llegar a entrenar con... Mi anhelo era guantear con Narváez, guantear con los Matices, hacer el sparring de ellos y lo logré. De hecho soy amigo de ellos y logré entrenar muchísimo con ellos y fueron metas que me fui metiendo pasos y nunca paré. O sea, siempre trabajé sobre eso con mucha seriedad, ¿no? Porque esto, al yo saber que tenía la edad alta en ese deporte, sabía que no tenía que frenar, no tenía que darme el gusto de tomarme descanso, vacaciones. Como que no tenías margen, digamos, para... Claro, yo para igualar todo eso, mi trabajo era todos los días levantarme y trabajar sobre eso, entrenar y bueno, así logré llegar porque si no había manera. Pero bueno, siempre lo tuve en claro y me gustó hacerlo, ¿no? La verdad que no disfruté mucho ese proceso que es duro, pero a la vez se disfruta porque era mi forma de vida en su momento. Bien, y ahí en tu etapa personal o luego me imagino entrenando chicos o luchadores, ¿cuál crees que fue en tu caso o lo es ahora una condición básica para que alguien pueda ser luchador? No, creo que inclusive hasta ahora es mucho más fácil ser un peleador, un luchador de este deporte, porque bueno, ahora se han acortado muchísimos caminos, bueno, hay gente como yo y como un montón más de profe que ya lo que yo tuve que aprender de leer cosas y eso, hoy en día se sabe muy bien y te achica un montón los caminos. La verdad que hoy se puede hacer una carrera de luchador sin pasar por las cosas que nosotros tuvimos que pasar en su momento, así que no, hoy es mucho más fácil. Lo que pasa es que bueno, también es entendible, depende de la vivencia de cada uno, ¿no? Creo que en este deporte de las MMA también el venir de donde yo venía no se me hizo tan difícil un montón de cosas que hoy yo fui entrenador de un montón de pibes, ¿no? Saqué peleadores profesionales y llevé a todas partes del mundo a pelear y sé que por ahí ellos le costaban cosas que a mí no me costaban nada y que hasta decía, no puede ser que te quiebre esto porque a mí no se me pasa por la cabeza, pero bueno, es entendible porque por ahí la manera de vivir de cada uno o la crianza hace que en esas cosas flaqueen y yo no flaqueaba, pero capaz que yo técnicamente no tenía lo que tiene otro, pero la fortaleza mental que yo tenía eso te hace dar 2 o 3 pasos más adelante, ¿viste? En este tipo de deporte, ¿no? Porque es tan duro y a veces esa es la parte que más cuesta para los peleadores, ¿no? Como el diferencial, digamos, ahí es como el... Sí, la verdad que sí, lo psicológico, lo antes de la pelea, el vestuario, saber quién es el rival, si el rival habla mucho, hay peleadores que también eso les afecta bastante, ¿viste? Cuando la previa a su pelea, ¿no? Y a mí todo eso me activaba, me gustaba. O sea, era como si, bueno, cuando estemos ahí veremos. A ver si seguís hablando. Exactamente. Lo que se dice con la boca se hace con el cuerpo después y bueno, a mí me gustaba eso, o sea, es como que a mí me daba más ganas de pelear y de mostrar lo que hasta donde yo llegaba. Creo que eso me ayudó un montón. Bien. Y en ese proceso crees que ¿qué pesa más? ¿El talento que puede traer uno innato
o el trabajo? Porque por ahí me decías esto, hay chicos que eran técnicos o muy buenos, pero le faltaba este diferencial por ahí de fortaleza psicológica, y quizás hay alguien que se mata entrenando y no llega a pulir una técnica que a otro le sale natural, me imagino, no sé. Sí, pero el talento es importante y es muy bueno, pero la disciplina es todo. Si no trabajamos todos los días, o sea, si la disciplina no está, el talento no, con el talento no hacemos nada, o sea, solamente es un plus que te acorta caminos, ¿no? Pero sí, disciplina, es trabajar. Es lo único que te lleva a cualquier área que uno quiera hacer, es el trabajo, ¿no? No hay otra manera de poder tener un éxito, por así decirlo, más en esto que es tan duro, ¿no? Para mucha gente, porque tenés muchos peleadores que vienen en tu mismo camino, anhelan lo mismo, entonces tenés que trabajar muchísimo. Y ese poquitito de plus que vos trabajes más es el que a veces te hace ganar una pelea. Yo lo he vivido un montón de veces, por eso lo sé, porque mi última pelea fue a los 43 años, 44, en Madrid. Y el pibe yo tenía 44 y él tenía 27. Y yo sabía que, era consciente cuando tomé la pelea 4 meses antes, que tenía que entrenar 3 veces por día mínimo y no faltarme a ni un entrenamiento nunca, y porque esa era la única manera que yo iba a poderle darle igualdad en el cardio, ¿no? Por ejemplo, si llevábamos una pelea hasta el final, era la única manera, porque él era joven. Entonces yo fui consciente de eso y trabajé sobre eso, ¿no? Y eso es trabajar, o sea, no confiarme que yo tenía experiencia y con la experiencia podía llegar a ganarle a él, ¿no? Eso nunca se me pasa por la cabeza, ¿no? Creo que ningún peleador tiene que pensar así, todo lo contrario. Y supongo que ese trabajo, esa constancia, esa disciplina también te permitió proyectarte desde un lugar como acá, que no es Buenos Aires, que quizás no sé, hay más recursos, o estás más cerca a las empresas o a los que te ven y te dan una oportunidad, y me decís que peleaste en Madrid. ¿Cómo es ese camino para llegar a...? Sí, eso es como una historia aparte que yo tuve, pues yo siempre, o sea, si bien iba a Buenos Aires muchísimo, yo estuve en el CENAR 2 veces, entrenando con el seleccionado de judo, con la lucha olímpica. Fui privilegiado porque a la edad mía no permitían atletas tan grandes entrenar con el seleccionado allá, y bueno, yo pude entrar por la disciplina que yo tuve, ¿no? Pero siempre dije, ¿por qué no yo de acá directamente al mundo, no? ¿Por qué tengo que pasar por Buenos Aires? Porque me ponían trabas realmente. Si no sos de allá o no te vas a vivir allá, no había buena energía como para entrenarte. Y dije, no, yo voy a hacer el ruido de otra manera, yo voy a saltar de la Patagonia, voy a poder salir afuera. Y lo hice, y mi carrera más grande, por así decirlo, fue toda en Europa. Mis grandes peleas fueron allá. De hecho, tengo un montón de público que me conoce y que me sigue, y es todo europeo, gracias a Dios, ¿no? Así que Buenos Aires no peleé nunca, por ejemplo. No, nunca peleé, tuve una vez en una carrera importante, no peleé en esa, y después, de ahí decidí Brasil primero, me fui a vivir un tiempito. Claro, Brasil suele ser como un paso sí, medio es el trampolín, digamos, más en ese momento, ahora no tanto, pero antes era el trampolín a otras cosas. Y la verdad que sí, a mí me hizo súper bien entrenar allá. Allá viven y respiran la lucha constante los brasileros, así que tuve 2 meses viviendo con ellos y fue espectacular. Y peleé 2 veces en Brasil, 3. Y como mensaje está buenísimo lo que decís, porque muchas veces pensamos eso, como que estamos lejos y como que si no pasamos por Buenos Aires, como que acá no se visualiza desde las artes marciales a cualquier cosa. A cualquier área, yo lo veo así, sí, por eso yo dije, no puede ser, es imposible, ¿por qué no? Si queremos, podemos. El tema era tener contacto, porque siempre antes te ponían que si vos no pasabas por Buenos Aires no tenías ni contacto para irte para otro lado. Claro. No, lo mío llegó de una persona que me buscó por Facebook y me veía cómo yo entrenaba y mis peleas, y me hicieron la propuesta de ir a pelear afuera, y sí, ni lo dudé. O sea, el primer viaje me lo tuve que pagar solo me pagaron una bolsa allá. Pero lo hice porque yo dije, este es mi momento, o sea, listo, o sea, llegó lo que yo quería, o sea, que me vean. Después era mi trabajo mostrarme allá cómo peleaba, cómo me desenvolvía
en todo, porque también el peleador tiene que tener un poco de marketing, ¿no? Tiene que saber hablar, tiene que saber vender al evento. Sí, lo que hablabas de la previa es muy importante. Porque si vos vas y solamente te dedicas solamente a pelear y bueno, la franquicia, quien te lleve, necesita un poco de todo, ¿no? Que vos estés dispuesto a tener notas, a hacer un montón de cosas que hacen al peleador y te hacen a vos como un atleta también, ¿no? Bien. Y volviendo a esto que me parece súper interesante que decías del factor diferencial de tu cabeza, ¿no? De tu determinación de decir esto es lo mío y lo voy a lograr, aun cuando quizás la edad te decía lo contrario o tu preparador. ¿Hubo algún momento particularmente difícil o algo que te haya puesto así medio en jaque o que hayas tenido que apelar a otros recursos o tu carrera te sonrió, digamos, siempre? No, la verdad que sí, un poco como decir lo último, me sonrió, pero lo que un poco me pesaba, porque la gente que tenía cerca mía, pasó muchísima gente, ¿no? En parte de mi equipo, gente que me acompañaba, que ellos nunca querían que, o sea, por la edad y por los golpes, yo sufrí peleas durísimas, o sea, sufrí muchas lesiones, muchos golpes. Me lo decían desde el buen sentido, no por gente que me quería, amigos, pero a veces los amigos te aconsejan como amigo y no te ven como que vos tenés una visión y que va a llegar sí o sí y que se puede. Te quieren cuidar, digamos. Me quieren cuidar. Cuando gané el título sudamericano me decían, bueno, listo, ya está, ¿qué más querés lograr? No tenés nada que demostrar. Y para mí era la mitad de mi carrera. Y yo se la dije, no, esto recién empieza, man. Tengo mucho más para dar. Y bueno, llegué a pelear 3 títulos en Europa, mejor nivel, y de hecho el último lo gané, por eso me retiré. Y si hubiera hecho caso a ellos, que son amigos y siguen siendo amigos todavía, pero no hubiera logrado todo lo que logré, ¿no? Claro. Por eso a veces creo que uno tiene que tener claro lo que quiere y no parar. Dice que hay una frase que dice que es más difícil si llegar o mantenerse, pero a veces parece como que mantenerse también puede ser una trampa, porque si vos hubieras dicho, bueno, llegué, me mantengo acá, o hubieras seguido el consejo de tus amigos que te querían cuidar, a veces mantenerse es como no poder decir, bueno, ¿qué más hay? Exactamente. ¿No? Y sí, porque uno mantenerse, bueno, cuesta un montón mantenerse ahí, y cuando uno tiene anhelos y quiere más, es como que no la sufrís tanto, porque vos, como lo que lograste no es lo que vos, es tu tope mental que tenés, está más arriba, entonces vos seguís trabajando, entonces es como que te va llevando, todo te va llevando, porque vos sabes que no vas a parar porque te falta todavía. Y es lo que me pasó a mí, por eso yo no sentí tanto mi carrera deportiva. Yo tuve cantidad de lesiones y entrenaba lesionado y me curaba entrenando y no pasó nada. La verdad que me aconsejaron médicos, me aconsejaron amigos, todo, que deje o que me iba a hacer mal y no pasó nada. Realmente creo que la mentalidad positiva también es muy buena, ¿no? Obviamente que uno tiene que saber hasta dónde, ¿no? Una sola vez nomás en una pelea lo dudé un poco por mi salud, pero bueno, fue un mes nomás y después ya está, no me importa nada, pero esa vez sí fue complicada las lesiones que tuve y bueno, ahí sí. El post pelea. Claro, fue muy dura, sí, he hecho muchos estudios en la cabeza, se te inflama el cerebro y bueno, ahí sí dudé un poco qué me podía pasar en otra pelea, ¿no? Porque encima te aconseja todo el mundo que no, en la próxima te puede pasar un montón de cosas y bueno, pero no, fue la única vez que un poco pensé en mi salud, pero después nunca, yo la verdad que no. Claro, debe ser sumamente delicado también pensar eso. Cuando hablabas del miedo que no te pasaba o de estos golpes, vi una entrevista a Maravilla Martínez que él decía, bueno, cómo pensaba su cuidado cognitivo o el cuidado de su cabeza post, o sea, dice, mi vida va a seguir después de mi carrera y no se va a terminar ahí. Y quizás lo que tiene también, bueno, te pregunto, porque en realidad yo no lo sé, pero digo, las artes marciales mixtas también tienen esto de
de la sumisión, de la otro tipo de lesiones que no son solo los golpes con el boxeo, o sea que puedes tener una fractura. Pues. Sí, de hecho yo tuve un desgarro en el brazo izquierdo y de tercer grado. O sea, yo no tengo este músculo conectado al hombro, por ejemplo, está todo separado. Y bueno, me decían que una lesión súper grave, que no podía pelear más, y yo peleé títulos después y gané, y yo me desenvuelvo normal. Y me decían que yo ya no iba a ser el mismo como competidor, y la verdad que es más, hasta tengo más elongación porque me han hecho sumisiones en este brazo y claro, porque se va del todo, porque no está conectado, así que hasta me ha ayudado en algunas peleas muy duras. Por eso creo que no lo aconsejo, ¿no? Yo creo que hay que cuidarse bastante, pero yo fui distinto. Yo hice un camino muy distinto a un atleta, digamos, normal, porque yo me formé solo también. Yo no tuve profesor de cuando empecé a pelear. Mi profesor fue el de artes marciales de Kempo, el tradicional, pero después yo me hice solo. Yo me iba a entrenar a Buenos Aires, a Comodoro, solo, con un bolso, y me probaba con todos los gimnasios, iba, pedía permiso, pagaba al mes o los días que me quedaba y entrenaba. Y después salía y anotaba, me acuerdo, ¿no? Anotaba todo lo que me hacía bien, lo que me gustaba. Llevas un registro, es interesante. Sí. Todavía tengo unos cuadernos viejísimos. Ajá. Donde yo anotaba todo. Yo anotaba la comida que comía antes, la que comía después, y lo que me caía mal, lo que no me caía mal. Eso en las peleas amateur, ¿no? Sí. Porque yo no sabía nada y no había nadie que me lo enseñe. Eras como autodidacta, digamos, sí. Ibas aprendiendo de tu propia experiencia. Exactamente. Y así, bueno, le fui enseñando a mis alumnos después, ¿no? Pero con prueba y error mía. Yo esperaba una pelea para ver si, no sé, si comía carne 4 horas antes y me iba a caer mal, pero para eso tenía que ver, contaba la pelea, y capaz que si me caía mal, hasta perdía una pelea ya era tarde, para comer la carne, pero no había otra. Para mí no había otra, o sea, yo lo hice por ese lado. Sí, y pensaba también con lo que me decías esto del miedo, me quedó esa palabra, también entrar a una jaula o entrar a un ring de boxeo, lo que sea, con dudas, ni siquiera digo con miedo, pero con dudas debe ser como, o si no fue bien mi preparación, o si el otro pega más fuerte. Uno, me imagino que uno tiene que entrar como soy el mejor y lo voy a matar. No sé. Sí, creo que sí, por eso es muy importante el entrenar. Yo siempre tuve en claro eso, yo nunca pensé que era, no, está bien, ya estás bien entrenado, es suficiente, listo, ¿no? Cuando me aconsejaban amigos, porque me acompañaron muchísima gente después de que yo empecé a ganar el título, eso, obviamente tuve mucha gente alrededor, ¿no? Pero me aconsejaban, no, ya cardiovascular también, estás bien, o sea, no, yo nunca me frené por eso, siempre yo preferí estar sumamente bien entrenado, o sea, que mi cardio sea excelente, porque hay momentos duros en la pelea que vos te salva la parte física, ¿no? Si bien la mental también, pero si vos no estás bien entrenado, vos sos consciente de que no estás bien entrenado y eso te flaquea y te hace que vos te entregues. Hay muchos peleadores que son muy buenos y están muy bien, pero si lo llevan al final, es que tenés dos peleas dentro de la misma pelea. La primera es cuando vos estás fresco, el otro está fresco, se puede terminar una pelea rápida, pero cuando te aguantan esos rounds, que son, si son a título son a 5 rounds, si no son 3 rounds de 5, así que es muy larga la pelea, son 5 minutos, es mucho tiempo. Y pelear los 3 rounds, a mí me gustaba, yo no me gustaba que se termine la pelea rápido, porque sentía que me daba experiencia, poder vivir los 15 minutos de pelea. Sentía que me bajaba aunque pierda y yo había ganado un montón de experiencia, porque yo era consciente cuando peleaba siempre, o sea, si me sentía fatigado, la presión, cómo la vivía, o sea, yo es como que estudiaba todo y después me quedaba grabado y lo iba pensando y decía, me pasó esto en ese momento. Y cuando llegaba a los 3 rounds me encantaba, porque yo había vivido un montón de sensaciones dentro de esos 15 minutos que además me servían. Claro, y me imagino que debe haber, por más que le dediques mucho a tu entrenamiento y la preparación, debe haber una serie de factores o de condiciones que no podés replicar nunca en el entrenamiento, de lo que por más que hagas sparring, digo, de sí, lo que
implica, por ejemplo, estar 25 minutos peleándote. Totalmente distinto. Si bien uno se acerca un montón a una pelea cuando hace sparring y todo, pero nunca va a vivir lo que se vive ahí. Eso es único, es en ese momento, o sea, te pasa ahí. Por eso a mí me gustaba siempre, y siempre se lo aconsejaba a mis alumnos, vos tenés que estar contentos si peleás y van a las tarjetas, porque te da una enseñanza que no te lo da otra cosa. A veces ganar rápido o perder rápido no aprendes nada, porque capaz que entrenaste 3 meses y noqueaste, que si te pasa, buenísimo, ¿no? Pero, o metiste una sumisión en el primer round, que a mí me pasó, peleé un título en España, y bueno, lo gané en el primer round, lo gané, pero no me quedó nada de esa pelea, porque fue muy rápido. A mí me gustaba sufrirla, por así decirlo, porque de esa manera aprendí un montón. Y me imagino ahora con lo que decís también que debe haber que no sé si se entrena, pero debe haber por lo menos cierta preparación como de foco, ¿no? Porque, digamos, si no hay margen para distraerte o para pensar, no sé, tuviste una semana complicada o antes de subir al ring te surgió un problema o tenés que pagar sí, no sé, las deudas, lo que sea, pero no podés pensar nada que no sea porque le das ese margen a tu rival y... Exactamente, sí, tenés que, bueno, la verdad que la cabeza la tenés que usar todo el tiempo y no puedes desviarte de eso. Y los otros problemas están, o sea, uno convive con eso, o sea, con los gastos, con la familia, con un montón de cosas que van paralelo, pero prioridad es cuando vos tenés un objetivo, es eso. Si vos estás entrenando para pelear, primero es eso, o sea, tu mentalidad tiene que estar ahí. Todo lo otro pasa y lo resolvés, pero tu visión está siempre ahí. Yo me levantaba a las 5 de la mañana, me iba a entrenar, ya tenía el primer turno metido, y después tenía que solucionar cosas mías, trabajar, y después metía el otro, y o sea, yo no faltaba mi entrenamiento. Yo, donde iba, entrenaba. Si a veces tenía que viajar, me acuerdo que tenía que viajar a Comodoro a veces, y en Garayalde me estacionaba la camioneta y me corría los kilómetros que tenía que correr, y después volvía y lo hacía, pero era re consciente, claro. Casi enfermo fui de eso, pero yo me sentía seguro cuando peleaba. Sabía que si la pelea era dura, yo aguantaba, y eso fue el plus que yo le metí siempre a las peleas, ¿no? ¿Y cómo fue volcar toda esa experiencia o todo ese autoconocimiento a transmitírselo a otro, a ser entrenador? Y creo que fue muy buena, pero también batallé bastante porque, como te decía al principio, también como yo viví de otra manera las cosas, las veía de otra manera, entonces también fui duro con mis alumnos. Fui muy duro, sí. Bueno, yo saqué muchos peleadores buenos, pero claro, fui durísimo con ellos porque lo traté de entrenar a mi manera y con mis pensamientos, con mi fortaleza mental, que a mí me ayudó un montón eso, ¿no? Pero creo que tienes que tener un equilibrio, y eso también me enseñó a que yo no puedo ver a los mismos peleadores como yo afrontaba cada pelea, ¿no? Como lo harías vos, claro. Exactamente. Y bueno, pero me enseñó y pude tener ese equilibrio de que cada uno le pasan cosas distintas. Por eso te digo que, bueno, yo tuve alumnos que técnicamente 10 veces mejor que yo, pero no lograron lo que yo logré por mi mentalidad. Yo en el vestuario me disfrutaba, o sea, tenía música, me reía, hablaba como si yo iba a salir porque yo estar ahí adentro era como que llegó el día donde el premio, para mí era el premio, pelear, para mí era así. Bueno, entrené 4 meses, 3 meses, y hoy llegó el día que disfruto, era como salir a algún lado a pasear, porque decía, bueno, me lo gané, o sea, estoy yo, no, si no hubiera estado otro, y si estoy yo es porque yo me gané ese lugar. Y lo disfrutaba así, entonces yo nunca me subí con miedo, con duda, la verdad que no. Nunca sabes lo que va a pasar allá adentro, ¿no? Eso es obvio, porque estás peleando con otro que tiene los mismos anhelos tuyos, pero yo lo disfruté. Yo digo, entre pasarla mal y pasarla bien, yo prefiero pasarla bien, y eso pasa por la cabeza, si nadie me obligó. O sea, y es lo que le aconsejé siempre a mis alumnos, le digo, nadie te obligó, o sea, vos lo haces porque te gusta, pero después tenés miedo, no tenés que tener miedo, tenés que disfrutarlo.
se lo he dicho a un montón de gente en los vestuarios y la verdad que lo han cambiado y le ha servido, porque yo trataba de metérselo en la cabeza porque es así en realidad, porque no estás ahí por obligación, porque vos elegiste ese deporte. Entonces, salí y disfrutar. Si, en definitiva, lo único que te puede pasar es perder o ganar. O sea, hay dos resultados ahí. No hay otro. Y los dos son buenos porque te deja enseñanza. Aprendes. Y bueno, creo que eso fue un poco lo que más me gustó como docente, ¿no? De sacar tantos peleadores. Bueno, hemos llevado a todos lados, hemos ido hasta República Checa con peleadores míos que formé yo. Por eso, y hemos hecho buen papel. Pero bueno, como ya te digo, por ahí yo he tenido esos errores de querer formarlo como yo, a mi manera, y eso ha sido un poco un error porque creo que hoy en día hay peleadores que tienen otra manera de crianza, de vivir, y tenés que trabajarle esos lados que son los más débiles de ellos, ¿no? Bien. Y un día en toda esta carrera surge el Ragnarok. Sí. ¿Cómo es eso? ¿Cómo aparece esa idea? El Ragnarok. Bueno, el nombre tiene una historia y el evento también, porque yo tuve 4 eventos sin nombre. Cuando mi carrera estaba pleno, deportivamente mía, también quería armar eventos porque me gustaba, me atraía y porque no había eventos. Entonces yo necesitaba, armar mi evento para yo pelear y mis alumnos también pelear. Los primeros lo hice, los primeros 4 no tenían nombre, y un día entrenando con un alumno mío, yo le preguntaba a todos que me tiren nombres, ¿no? Porque quería poner nombre, pero yo no sabía cuál. Necesitaba que me oriente, que me digan nombre, yo pensaba y si me gustaba. Claro. Y un alumno me dijo, el Ragnarok, me dijo, después del entrenamiento que estábamos re cansados, sentados en la lona, me dice, ¿por qué no le pones Ragnarok? Y me quedó, no le dije nada, me quedó gustando, ¿no? me atrajo, ¿no? Y a la próxima clase le digo, no tenía ni idea, le digo, ¿qué significa Ragnarok? Bueno, y ahí me empezó a contar un poco la historia del Ragnarok y me encantó ese nombre. Y después lo fui mutando, porque primero le puse Ragnarok, después le puse Ragnarok. Sentía que faltaba, como que quedaba muy solo o era muy universal, porque Ragnarok hay películas y de todo, entonces después le puse Patagonia Argentina, que creo que fue contextualizarlo. Sí, fue la patente exacta, porque bueno, la Patagonia, bueno, yo soy un amante de la Patagonia, entonces eso iba conmigo un poco, que diga Patagonia Argentina, y bueno, la verdad que fue. Y bueno, lo hice paralelo a mi carrera, y el Ragnarok me ayudó a mí como peleador a poder pelear el título argentino en mi propia franquicia, y en que me conozca gente de Buenos Aires, gente de Brasil, que me llamen a pelear, ¿no? Decís que lo hiciste de forma paralela y lo decís como algo que te resultó muy natural, pero imagino que no es algo menor pasar de ser un participante a ser el organizador o el empresario, no sé cuál sería el término correcto, pero digo, no es algo menor. No, la verdad que por eso hoy no lo podría hacer, sinceramente no lo podría hacer. La verdad que yo no sé cómo lo hacía, porque ni siquiera me costó. No me costó, pero sí, yo organizaba el evento, armaba la jaula con mi gente, entrenaba a los pibes que tenía profesional, y yo peleaba de fondo, porque una vez probé no pelear yo y hacer el Ragnarok, que ya tenía el nombre Ragnarok, y fue muchísima menos gente. O sea, entonces yo tenía que pelear sí o sí, y también la presión. Lo que sí me pesaba un poco era la presión de no darle una victoria al público, porque yo sabía que el público que iba en ese momento era a verme a mí. Entonces esa presión de hacer un buen espectáculo al menos, ¿no? Y no tener una pelea mala, fea, y perder, pelear mal, ¿viste? Eso me pesaba un poco, porque encima siempre la pelea de fondo la hacía yo. Y después tener todo el quilombo de armar, de desarmar, de pagar, bueno, todas las gestiones, la logística, que encima yo iba aprendiendo lo que era un evento. Claro. Para mí fue también nuevo, o sea, yo lo aprendía cuando iba a los eventos grandes en otros lados. Miraba todo lo que hacían, cómo formaban, si hacían conferencias de prensa, cómo ponían las cosas, preguntaba, y bueno, así fui aprendiendo a cómo hacer un Ragnarok como es hoy en día también.
Algo que ahora seguimos con lo del Ragnar, pero me generó curiosidad. Decías esto de por ahí ser la pelea de fondo y en tu lugar te costaba, no sé si te costaba, pero sentías más responsabilidad peleando acá, por ejemplo, que peleando en Madrid o en algún lugar en Europa por ser local. No, me gustaba pelear de local, pero bueno, tenía eso, que cuando yo peleaba de local era el que organizaba. Claro. Físicamente no estaba bien como estaba en Madrid, por ejemplo. Yo allá disfrutaba porque claro, no tenía que hacer nada, era un peleador y punto, iba, descansaba en el hotel y esperaba la pelea. Perfecto. Eso lo vivía muy bien allá, pero no me costó acá, solamente esos problemas de organización de eventos, viste, que pasaban, pero no me costó para nada, no me costó. Por eso lo hice, porque la verdad que si no es imposible hacer las tres cosas. Me imagino, sí, la demanda de tiempo y aparte la hacía de esquina, porque por ejemplo tuve un montón de veces que ya tenía el evento hecho y alumnos pros que fueron muy buenos que yo tenía, y yo a veces le planteaba en las últimas peleas mías que tenía, que bueno, que ponerle otra esquina y yo no estar como esquina para poder estar concentrado en el vestuario, y me decían, si vos no estás, nosotros no peleamos, nos bajamos, y faltaba un día. Claro. Me han puesto esa presión en el buen sentido, ¿no? Pero y tener que estar en la esquina y después prepararme yo y concentrarme para la pelea. Sí, la verdad que hice algo que no es fácil de hacer, pero no me costó, la verdad que no me costó. Bueno, y ha prosperado mucho, ya tenés muchos eventos del Ragnar organizados. ¿Y cuáles son tus criterios, o a partir de tu experiencia y lo que has visto, qué buscas para el Ragnarok y cuál es la proyección que te gustaría que se convierta en qué? El Ragnarok, sí, la verdad que ahora llevamos 24. Mi idea hace un montón fue tener un evento lo más elite posible dentro de lo que se podía acá, con gente de acá. Siempre fui creyente en la gente patagónica, porque como yo logré mi carrera deportiva mostrársela a mucha gente afuera, siempre creí que también el Ragnarok podía ser de acá en todos los sentidos, y que toda la gente que haga Ragnarok sea de acá, no tener que traer a alguien de afuera para que nos enseñe cómo hacer un evento prolijo, bueno y profesional. Y que tenga su propia impronta. Exactamente. Entonces, y bueno, lo logré y lo seguimos logrando, ¿no? Pero toda la gente que hace el Ragnarok es de acá, periodistas, todo lo que comentan, y no sabían nada. Y hoy lo escuchás hablar y te saben nombrar las técnicas, las llaves, todo, y el Ragnarok hizo que eso sea posible, porque los obligó evento a evento a tener que estudiar y aprender y a mirar y un montón de cosas. Y dije, bueno, yo quiero hacer un evento primero que se conozca en la ciudad. Yo siempre fui por etapa, ¿no? Después que se conozca en la provincia y después que se conozca en toda la Argentina, que haga ruido como lo está haciendo ahora. En toda la Argentina ya lo conocen. ¿Y en el último evento en Trelew hubo gente de Brasil? Sí, ahora también en Dolao vinieron 3 peleadores brasileños. Han venido de Uruguay, han venido de Chile, han venido. Traspasó la frontera, digamos. México, Venezuela, España. Y bueno, lo llevé a España, lo hice en Barcelona. O sea, por eso digo que creo que venimos haciendo un trabajo muy bueno, pero cuando uno trabaja serio, creo que en cualquier parte del mundo la seriedad y ser profesional, creo que en cualquier lado se destaca, ¿no? Y cuando uno trabaja así es imposible que no se puedan hacer bien las cosas. Y cada vez viene mejor, pero bueno, creo que estoy a la mitad del camino de donde yo quiero llevarlo a Ragnarok, ¿no? ¿No pareció un amigo que te diga, hasta acá estás bien? No, en el Ragnarok no, todo lo contrario. Aparecen amigos todo el tiempo. Pero no, yo tengo claro y dónde lo quiero llevar. No tengo duda, porque como me costó todo el Ragnarok, la verdad que me ha dejado, yo he dejado la vida, y en el sentido en todos los sentidos, en lo económico y en todo, he dejado todo en el Ragnarok, siempre. Y bueno, hoy se están dando los frutos. Ahora el evento se paga solo, le pago a toda la gente, cada gente que está ahí cobra y puede cobrarlo. Y bueno, eso es antes imposible, o sea, un evento de esta disciplina no existía. Me decían, no lo vas a lograr, eso, tener esa imagen, y sí, hoy sí, se logró, y de ahora para adelante creo que viene una etapa
es la mejor. Así que bueno, estamos en eso y ya estamos negociando cosas buenas para el evento. Y bueno, ya llevamos peleadores a Brasil, sacados desde el Rángaro, campeones del Rángaro que pelearon en eventos súper grandes en Brasil, así que es como que le estamos dando ya lugar a los peleadores y bueno, esa es la idea, ser una antesala de grandes eventos a nivel mundial, que el Rángaro sea el trampolín desde Argentina para sacarlo afuera y ya lo hicimos con 3. Así que bueno, vamos por un camino, es lo que yo quería, ¿no? Pero bueno, eso porque yo soy así, yo me meto algo y cuanto más me dicen que no se puede, a mí es una inyección para decirme, bueno, cuando yo lo logre te lo voy a demostrar con hechos que sí se puede. Porque siempre fui de creer que nosotros, como Patagonia, a mí me ofrecieron estar viviendo en Europa millones de veces, porque yo iba y venía cada 3 meses a Europa después. Cuando hice mi carrera deportiva, viajaba todo el tiempo, gracias a Dios, y todo con todo pago, pero con gimnasios, con lugares para vivir, todo. Y yo soy re patagónico, ¿no? Mi cultura, mi forma, mis amigos, no tanto mis amigos, sino las costumbres que nosotros tenemos, yo no la cambio por nada y siempre confío en que nosotros podemos hacer grandes cosas y mostrársela a ellos, que no tenemos que ir y vivirnos con otras culturas, con otra costumbre para poder lograrlo, ¿no? Y bueno, yo lo he logrado, así que, y el Rángaro está logrando eso. De España nos ven un montón de gente por el streaming, Brasil ni hablar, Uruguay. O sea, es trabajar nomás, ¿no? Es trabajar firme y no aflojar. Muy bien. Ya en la última parte te quiero preguntar cuestiones más de fondo o incluso un poco filosóficas o sociales que me parecen interesantes saber lo que pensás. En primer lugar, ¿cómo pensás que conviven en la actualidad la parte marcial, ¿no? Las artes marciales que suelen tener su idiosincrasia, su tradición, sus formas, y lo deportivo que parece ir más hacia lo comercial, hacia lo que la gente consume, y cómo conviven esos dos mundos, o cómo fue en tu camino o en lo que vos querés para el Ragnar? Sí, la verdad que, bueno, ahora un poquito se está equilibrando, pero hubo una época que las MMA fue más comercial, como vos decís, que el arte marcial es una palabra distinta a lo deportivo que vos ves en una jaula. El artista marcial tiene otros valores, tiene otra costumbre, hay respeto, hay un montón de cosas detrás de eso, que al salir las artes marciales y hacer tanto furor, hubo una época que se había perdido eso. Los nuevos atletas no pasan por las artes marciales tradicionales, entonces como arrancan directamente haciendo MMA, el profesor que los tiene, que lo va formando, no le inculca ese respeto que tiene un artista marcial. Creo que hoy en día se ha igualado bastante, porque también hay profesores de muchísimos años atrás que han seguido batallando, han seguido estando con lo tradicional y no han dejado que eso se caiga, y a mí me pone contento, y el Rángaro va por ese lado. Yo no comparto eso, que sea todo comercial. Creo que los valores, para mantenernos nosotros vigentes y en el tiempo y con mucha trayectoria, tenemos que cuidar esa parte, ¿no? de lo que es ser un peleador de MMA, ser un artista marcial, que son las bases. Si no tenemos eso, no vamos a seguir por mucho tiempo. Así que el Rángaro va enfocado a eso, inclusive la gente que labura conmigo y todo eso, están alineados a eso, ¿no? Al respeto del trabajo de cada uno, no invadir esa parte. Creo que tiene que ver con el artista marcial, pero porque yo soy así, ¿no? Yo me hice de las artes marciales tradicionales, y no sé, si a mí un pibe de 20 años me da clase y yo tomo la decisión de tomar clase con ese pibe, lo que él me diga yo lo voy a hacer, así yo tenga otro grado más alto, ¿no? Pero porque ese es el respeto, ¿no? de que uno tiene que mantener, para que cuando querés hacer algo grande, creo que tenés que saber más escuchar que hablar, ¿no? Bien, sabes que te preguntaba esto también porque veo en algunas plataformas, algunos eventos, por ejemplo, ahora está muy de moda
la pelea sin guantes. Sí. O hay también una empresa, no sé cómo se llama, que es King of the Streets, Sí. que son los europeos, que también es como que los bajan ahí y no hay mucha regla. O sea, No. pueden. Y vos que estás de ese otro lado, ¿te preocupa un poco que se esté corriendo como un límite, más allá de que no sea tu criterio, pero digo, que porque vos ves y tienen millones de visualizaciones? Sí. Digo, como que está subiendo el nivel de violencia que demanda la gente para entretenerse. Claro, de alguna manera. sí, exactamente, porque creo que las MMA, cuando la UFC, que es el evento más grande que hay, creo que muestra un deportista de verdad, pero sí sangriento, sí la gente no estaba de acuerdo con eso y hoy en día lo consumen todo, pero ¿qué pasa? La gente necesita más, por eso se están creando estos eventos afuera, como decís vos, sin guante, algunos que se usan con vendas, se ponen, no sé, fardos de cuadrilátero y se matan a piña. Muy improvisados en algunos casos, Sí, parece. inclusive hasta vos ves los careos que tienen, porque el show está bueno, es parte del evento, el show de la antesala cuando vos El estás con careo el es cara a eso. cara, pero digamos el normal, dentro de las reglas. Pero esos careos de ellos son exageradamente, o sea, realmente se faltan el respeto en todos los sentidos y eso ya no es deportivo, pero que lo hacen porque la gente consume eso, lamentablemente consume eso, por eso nosotros tenemos que seguir trabajando, lo que hacemos las cosas bien en que el deporte alineado no se salga de esos parámetros, que tenga la sangre, que tenga el peleador agresivo o en los careos que sea que se venda y todo eso, pero dentro de lo normal, la verdad que, y creo que esas cosas no van a perdurar tampoco mucho porque no hay mucha gente que vaya a practicar ese evento porque claro. esas peleas por mucho tiempo, porque la verdad que ahí sí tienen lesiones gravísimas y que después quién se las reconoce, ¿no? O sea, tampoco es algo, pero bueno, eso es como las peleas clandestinas, Claro. que existieron siempre, van a existir, pero bueno, creo que el trabajo es por esta línea, porque siempre todos nos basamos en la UFC, la verdad que Ese es como el modelo. ese es el modelo a seguir y creo que ellos no se equivocan, la tienen muy clara, así que bueno, a raíz de eso hay muchos eventos que tratamos de copiar lo que se puede con ese lineamiento. Claro, y me imagino, bueno, vos has trabajado mucho en esto y tiene cierto grado de violencia, pero me imagino que es como consensuado dentro de ciertos parámetros, tanto de luchador como de organizador. Pero esta violencia que a veces vemos en la sociedad espontánea, o en las escuelas, o en los jóvenes, o a la salida de los boliches, que siempre se está viendo algún hecho, ¿eso cómo lo ves? ¿Crees que es producto de los tiempos en los que vivimos, o de que es un mismo reflejo de esto que se consuma tanto, que se busque? No, para nada, yo creo que todo lo contrario. Sí, puede ser que la gente que no hace nada y consume mucho las MMA, puede ser que le atraiga el ser un poco violento, pero puede ser, la verdad que esa parte no lo pondría en duda, pero no, todo lo contrario, esto te educa cuando el que ve mucho y le gusta este tipo de deporte lo practica, o siempre lo va a practicar, o sea, a nivel amateur, ¿no? Pero y esto te educa un montón, ¿no? Totalmente, te saca de eso. Creo que la violencia y todo eso, lo que vos me comentás, es un poco por los tiempos, por la evolución mundial que tenemos todo y bueno, la economía y un montón de factores que hacen que la gente sea súper violenta. Yo laburé muchísimos años de seguridad, de custodia de boliches, ¿no? y de grupos musicales y todo. Y eso siempre pasó, de esa violencia verbal y de querer pelear y todas esas cosas. Yo en todos esos años que laburé de seguridad nunca tuve que pelearme con nadie, jamás. Pero porque mi control fue distinto, porque al uno entrenar, cuando uno realmente entrena, tenés un control total increíble de no tener necesidad de andar peleando ni nada de eso. O sea, te puedes aguantar que te digan de lo que sea, pero si vos no te ves en obligación de defenderte, no es necesario. Te da ese control que yo antes no lo tenía, por ejemplo, cuando no practicaba eso. Pero esa es la inseguridad de uno mismo a veces, de por ahí si tomás la acción de pelearte con alguien es porque no te sentís seguro de vos mismo, entonces
ante eso me adelanto a pegarle, por ejemplo. A mí nunca me pasó eso en los boliches, siempre tuve la tranquilidad de que no pasaba nada, y si tenía que reducirlo lo reducía, pero nunca pelear, jamás le pegué a una persona, no tuve la necesidad, y creo que cualquier persona que haga un buen laburo no tiene esa necesidad de eso. Por eso te vuelvo a repetir, creo que eso es el sistema que hoy en día vivimos, ¿no? Creo que ahí los pibes hoy hasta más violentos están, pero no hace falta que de esos pibes ninguno entrena. El que si realmente entrenarían estarían reeducados en eso y no serían así. Bien, me parece interesante eso. No sé si tenés hijos, sí, pero este concepto como de defensa personal, a los chicos más chicos, a las chicas, a las mujeres, ¿crees que estaría bueno que hagan algún tipo de arte marcial o de tipo de defensa personal, sí, como para protegerse? Totalmente, sí, totalmente. Creo que hasta las mujeres más todavía, y bueno, en las MMA es masivo el entrenamiento que hacen. Las mujeres entrenan muchísimo, les gustan mucho las MMA. El boxeo también es una herramienta muy útil para la defensa personal. Yo creo que los padres tendrían que, así como van al fútbol, llevarlos también a este tipo de deporte, porque realmente le están dando una herramienta a los hijos increíble. Ya te digo, por la autoestima, y después por una defensa en la calle que, si bien no te garantiza que eso te va a salvar la vida o te va a sacar de un problema grave, pero ya tenés una chance distinta, porque cuando uno entrena y sabe defenderse, tenés un cierto de tranquilidad en la calle cuando te pasan cosas así. En cambio, el que no sabe nada, no entiende nada, actúa distinto, y cuando uno actúa distinto a veces se equivoca, ¿no? Y cuando vos entrenás, cuando te educan, cuando haces artes marciales, estás más tranquilo, estás más sereno, porque por lo menos sabes que si pasa algo muy grave, algo vas a poder hacer, porque te sale por inercia cuando vos practicas tanto algo. Y eso le da tranquilidad a un pibe. De hecho, nosotros lo hemos vivido con chicos nuestros que hemos entrenado, así que por eso sabemos que es así, ellos les da tranquilidad entrenar. Y eso no significa que van a ir a pelear, todo lo contrario, pero le da una tranquilidad cuando tienen algún problema, que en la calle, en los pibes, está lleno de problemas. Los boliches ni hablar. Bien. Bueno, Fabricio, hemos llegado al final. Bueno, muchas gracias por tu tiempo, por haber venido. Fue muy interesante la charla, como te decía, a mí es algo que me gusta, de consumo, que miro, así que poder conversar con un referente acá de la zona y que valora tanto generar un producto local, me parecía muy interesante conocer no solo tu trayectoria, sino también tus ideas detrás. Así que nada, el final es tuyo para lo que quieras decir. Bueno, súper agradecido de que me des este lugar y de que pueda desplayarme hoy más como pienso en un panorama un poco más amplio, de que no solamente peleador, y poder que la gente conozca lo que yo pienso, ¿no? Porque por ahí mucho tiempo fui visto como la roca por aguantar, por ser un peleador duro y eso, pero no ver el lado más atrás mío, que es esto, el charlar con vos, que vos me preguntes cosas y bueno, yo contarte lo que pienso, lo que me pasó, o por ahí lo que quiero para el futuro, para el Rángaro y para la gente. Por eso mismo te digo, la verdad que ojalá haya más gente que pueda meterse a un gimnasio, a una academia y aprender, pero aprender desde el buen lugar, con el respeto, no con la visión de querer ir a pelear, sino de aprender un poco la cultura y de ver cómo nosotros pensamos, ¿no? Porque detrás de un peleador, cuando tiene una carrera larga, hay una historia muy importante que escuchar y que analizarla. Y tienen unos pensamientos y unos valores distintos a un atleta de otro deporte, ¿no? Porque creo que hay un montón de cosas buenas para rescatar de los peleadores. Yo creo que estas cosas hacen más falta para que los peleadores se puedan desplayar y contar lo que a ellos les pasa, porque te digo que yo como peleador no he tenido tanto problema en desenvolverme para contar mis cosas, ¿no? Cuando me lo preguntan, pero hay otros peleadores que por ahí no cuentan todo lo que ellos sienten, les pasa por su cabeza, y que muchas de esas cosas son muy buenas y dejarían una enseñanza y unas ganas
de a otros pibes de decir, bueno, yo quiero, a mí me pasa cosa parecida, pero no sé, nunca fui a entrenar, nunca me animé. Y bueno, capaz que eso lo hace que se acerque a un gimnasio a probar de esta disciplina, ¿no? Y eso sería positivo para esa gente, para esa persona de poder vivir esto que es espectacular, te deja una enseñanza increíble. Gracias.